Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuando, ¿no? A la introducción de la embriología, hoy vamos a hablar de la genética. La genética es el material hereditario de los seres vivos. Está representado por los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son un compuesto orgánico fundamental para los ácidos nucleicos y estas van a estar formados por una base unida a un azúcar y una pentosa. ¿Ya? Hay dos tipos de ácidos nucleicos. Van a ser el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. El ácido desoxirribonucleico contiene, mantiene y transmite la información genética. Esta va a tener una doble cadena hélice, ¿ya? Va a tener su azúcar desoxirribosa y sus bases van a ser las purinas y las pirimidinas. En las purinas van a estar la adenina y la guanina y en las pirimidinas la timina y la citosina. ¿Ya? En el ADN, una purina tiene que estar unida a una pirimidina, es decir, una citosina siempre va a estar unida a una guanina y una adenina a una timina. Estas van a estar unidas por puentes de hidrógeno. ¿Ya? Bien, eso sería el ácido desoxirribonucleico. El ácido ribonucleico, ARN, tiene funciones diferentes de acuerdo a sus tipos de ARN, que son tres: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Más adelante les voy a ir explicando qué función cumplen cada una de estas, ¿ya? El ARN tiene una cadena simple, ¿ya? Y su azúcar va a ser ribosa. Sus bases van a ser de igual manera adenina, guanina, citosina, pero a diferencia del ADN que tenía timina, este va a tener uracilo, ¿ya? Bien, eso sería el ácido ribonucleico. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, formando parte de la cromatina, ya que por medio de la división celular se organiza para formar cromosomas. Ya ahora vamos a estudiar sobre la estructura y la función que van a cumplir los genes. La estructura del ADN, según el modelo de Watson-Crick, esta presenta nucleótidos, bases nitrogenadas y puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son las que van a unir a las bases nitrogenadas. ¿Ya? Como ya les había dicho antes, el ADN va a tener una doble cadena. Bien, los genes es la unidad básica de la herencia. La mayor parte de los genes se encuentran localizados en el núcleo. A un gen se le considera como un segmento de ADN que determina y controla la secuencia de aminoácidos. En otras palabras, los genes son un conjunto de características que se transmiten de los progenitores a sus hijos y se encuentran en los cromosomas. ¿Ya? Ahora, las funciones del ADN son la replicación, transcripción, traducción, donde van a intervenir los tres tipos de ARN. ¿Qué es la replicación? Es donde el ADN se va a autoduplicar para asegurar así la transmisión a las células hijas durante la división celular. Esto va a ser como base de la herencia para el material genético, ¿ya? La transcripción es el proceso por el que se va a transmitir la información contenida en el ADN al ARN. Esto se va a llevar en el ARN polimerasa, ¿ya? Y la traducción es el proceso donde va a compartir, va a transmitir la información genética contenida en el ADN a un ARN mensajero. Esto va a ser utilizada para sintetizar proteínas. Ahora, la estructura del ARN.
Bien, ahora vamos a hablar sobre la mutación, que son alteraciones hereditarias de una secuencia de bases en una molécula de ADN. Como podemos observar en la imagen, aquí hay una molécula de ADN totalmente sana. Ya aquí hay una molécula de ADN con alteraciones. Como les había dicho anteriormente, una adenina sí o sí tiene que estar con una timina y una citosina sí o sí con una guanina. No puede estar una timina con otra timina o una citosina con una guanina que no esté unida con puentes de hidrógeno. Esto puede ser ya alteraciones de una molécula de ADN y pueden afectar a nuestras células somáticas o germinales, ¿ya? Estas mutaciones se pueden dar por factores físicas y químicas. Las físicas pueden ser ya tanto con la radiación UV, rayos X. La radiación UV puede ser ya tanto por el sol o las camas de bronceo. Los rayos X están más propensos los doctores que no tienen una adecuada protección a estos rayos. Y en lo químico sería el humo de cigarro, las carnes frías, las mascarillas con peróxido de basolio. ¿Ya? Por eso tenemos que tomar conciencia en lo que comemos y en lo que nos hacemos, porque estos contienen docenas de químicos mutagénicos. Y esto no nos va a afectar a nosotros, nos lo va a afectar a los descendientes, a nuestros descendientes. ¿Ya? Por eso hay que tomar un poco de conciencia en estos aspectos. Un homocigoto es cuando ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos, pero tienen que ser ambos iguales. Y un heterocigoto es cuando ambos alelos son diferentes. Aquí podemos ver un alelo dominante con un alelo recesivo, entonces son diferentes. ¿Ya? Y un genotipo, ¿a qué nos referimos con genotipo? Nos referimos a lo que no podemos ver porque está en nuestros genes. Y un fenotipo son las características físicas que sí podemos ver, como el color de los ojos, el color de los cabellos, la forma del cabello y el tamaño de las orejas. Vamos a continuar con la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Gregor Mendel nos establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación serán fenotípicamente y genotípicamente igual. Entonces, Gregor Mendel hizo el cruce de una arveja amarilla homocigoto dominante con una arveja verde homocigoto recesivo. ¿Ya? Al hacer este cruce, intercambian sus alelos, pero para poder observar mejor cómo intercambian sus alelos, vamos a utilizar el cuadro de Punnett. ¿Ya? Entonces, agarremos un alelo dominante y lo trasladamos al lado lateral y el otro alelo dominante por debajo. También el alelo recesivo
en la parte superior y el otro alelo de igual manera. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el entrecruzamiento. Un alelo dominante con un alelo recesivo. 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 Entonces, como dice aquí, que la primera generación va a ser fenotípicamente igual. ¿Por qué fenotípicamente? Porque todos tienen una A mayúscula que determina el color amarillo. Entonces, fenotípicamente, todos van a ser amarillos. ¿Ya? Todas las arvejitas. Y genotípicamente van a ser verdes. Es decir, en sus genes van a tener, sigue ese color verde, porque ya están ahí. ¿Ya? Entonces, cumple con lo que Gregor Mendel nos dijo, que en la primera descendencia van a ser fenotípicamente y genotípicamente iguales. Bien, ahora les voy a explicar la segunda ley de Mendel o ley de la segregación. En aquí Gregor Mendel nos dice que el gen recesivo se va a expresar en esta segunda generación en una proporción 3:1. Ahora vamos a ver cómo se va a expresar este alelo recesivo. Para esto vamos a cruzar, a las arvejitas, a dos arvejitas que hemos obtenido en la primera generación. ¿Ya? Bien, entonces tenemos un alelo dominante con uno recesivo, alelo dominante con uno recesivo. Estos alelos vamos a trasladarlos en el lado lateral del cuadro de Punnett y a estos dos alelos al lado superior. Entonces, de igual manera, vamos a hacer el entrecruzamiento. Alelo dominante, alelo recesivo, teniendo así un guisante homocigoto dominante. Continuamos. Alelo dominante, alelo recesivo, teniendo así un guisante heterocigoto. Continuamos. Alelo recesivo, alelo dominante. También vamos a tener un guisante heterocigoto. Pero ¿por qué hemos puesto primero a la A mayúscula en vez de la A minúscula? Porque ya esta es una de las reglas de la genética que nos dice que siempre tenemos que poner las letras mayúsculas primero antes que las letras minúsculas. ¿Ya? Bien, continuamos. Alelo recesivo con alelo recesivo. Aquí ya este alelo se hace visible, o sea, ya puede mostrar su color. Como habíamos dicho en principios, se necesita de dos alelos recesivos para que se pueda expresar su color, su forma. ¿Ya? Entonces cumple con lo que Gregor Mendel nos dice, que el gen recesivo se va a poder expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. 3:1. Entonces, sí se cumple. Tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente. Aquí Gregor Mendel nos establece que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros sin seguir un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Gregor Mendel también ya les había dicho que cruzó variedades de arvejitas, de guisantes. En uno de ellos ha cruzado con un guisante liso y otro rugoso. Entonces, aquí vamos a hacer eso. La A mayúscula dominante ya habíamos dicho que va a determinar el color amarillo. La A minúscula recesivo va a determinar el color verde. La B mayúscula dominante va a determinar que la arvejita va a ser lisa. Y la B minúscula recesiva va a determinar que la arvejita va a ser rugosa. ¿Ya? Bien. Entonces, A dominante con B dominante. A dominante con B recesivo. A dominante, perdón, A recesivo con B dominante. A recesivo con B recesivo. De igual manera la otra.
A dominante con B dominante, A dominante con B recesivo, A recesivo con B dominante y A recesivo con B recesivo. Entonces vamos a ponerlas a estos alelos al lado lateral del cuadro de Punnett. A ver, ¿ya? Y a estos alelos los vamos a poner en el cuadro superior, ¿ya? Ahora vamos a hacer de igual manera el entrecruzamiento. A dominante con A dominante, B dominante con B dominante, A dominante con A dominante, B dominante con B recesivo, A dominante con A recesivo, B dominante con B dominante, A dominante con A recesivo, B dominante con B recesivo. Y así vamos haciendo con todos. ¿Ya? Llegando a la conclusión de que todos los que tengan una A mayúscula van a ser de color amarillo. Y todos los que tengan una A minúscula van a ser de color verde. ¿Ya? Bien. Y todos los que tengan una B mayúscula son las que van a ser las arvejitas rugosas, digo lisas, perdón. Lisas. Y las que tengan una B minúscula van a ser las que van a ser rugosas. ¿Ya? Ahora podemos observar que se pueden obtener de estas cruces 9 guisantes amarillos lisos y 3 guisantes amarillos rugosos, 3 guisantes verdes lisos y un guisante verde rugoso, con una proporción de 9, 3, 3, 1. Entonces aquí Mendel demostró que las características sí se van heredando de manera independiente, pero siempre van a ir guardando cierta relación con sus progenitores. Y eso, chicos, así son estas 3 leyes de Mendel que dio base a la genética. Gracias.